Hola, ¿cómo estás? Espero que bien y te doy la bienvenida a la lección número 5 de este curso gratuito para aprender a dominar los intervalos en la teoría. Bueno, después de los ejercicios de la clase anterior ya sabes cómo determinar el número de tonos y semitonos que hay entre dos notas. Pero esto la verdad es que es un poco engorroso. Imagínate que le dices a tu amigo Manolo: oye Manolo, tócame este intervalo que va desde el do sostenido y tiene una distancia de 5 tonos y medio. Y Manolo te dice: oye, pero no me lo puedes decir de una manera un poquito más clara, que si me lo dices así a lo mejor estoy contando hasta mañana y estamos aquí todo el día. Bueno, pues sí, en efecto, nombrar los intervalos por su cantidad de tonos y semitonos no es lo más eficiente. Por eso los intervalos tienen nombres concretos. Los intervalos tienen nombres como los que ves en pantalla, por ejemplo, tercera mayor, tercera menor, quinta justa, quinta aumentada, séptima disminuida, etc. Fíjate que el nombre de los intervalos se divide en dos partes. Primero tenemos un número y luego tenemos algo aparte, que puede ser mayor, menor, justa, bueno, diferentes cosas. Podemos decir que los intervalos tienen un nombre, que es este número ordinal, y un apellido, que puede ser mayor, menor, justa, aumentada, lo que sea. Bien, pues en esta clase nos vamos a centrar solamente en el nombre. Nos vamos a olvidar de esto que pone mayor, menor, justa, aumentada, disminuida y todo esto nos vamos a olvidar porque esto es un poquito más avanzado y lo veremos en próximas lecciones. Así que nos vamos a centrar en cómo nombrar a los intervalos por esta primera parte, a lo que yo llamo nombre, pero que sepas que no es oficialmente como se llama, no tiene nombre y apellido, pero eso te viene muy bien a nivel pedagógico para entenderlo. Bien, pues vamos a aprender cómo nombrar a los intervalos. Bueno, pues aquí tenemos una serie de intervalos de ejemplos, algunos melódicos, otros armónicos, y vamos a centrarnos en el primero. Para nombrar el intervalo, para decir si es una segunda, una tercera, una cuarta y todo esto, tienes que contar el número de notas que hay entre la primera y la última, ambas inclusive. Es decir, aquí tenemos un do y un sol, pues do sería la nota número 1, re, nota número 2, mi, nota número 3, fa, nota número 4, sol, nota número 5, y ahí lo tenemos. Como tiene 5 notas, contando la primera y la última inclusive, decimos que esto es un intervalo de quinta. Y en este caso es un intervalo melódico ascendente, ¿vale? Quinta ascendente. Vale, ¿qué tenemos aquí en segundo lugar? Fíjate que tenemos lo mismo de do a sol, pero esta vez tenemos aquí un sostenido y aquí un bemol. Bien, pues en esta fase de nombrar a los intervalos por ese numerito, los sostenidos y los bemoles no nos importan en absoluto, tenemos que ignorarlos. Es decir, do nos da igual que sea do o do sostenido, pero sigue siendo la primera nota. Re es la segunda nota, mi la tercera, fa la cuarta, sol la quinta y nos da igual si ese sol es bemol. Esto para nosotros ahora mismo sigue siendo una quinta exactamente igual que antes. Más adelante, cuando hablemos de los apellidos de los intervalos, justa, mayor y todo esto, las alteraciones sí que influenciarán en determinar cómo llamamos a ese apellido. Pero de momento ignoramos esto completamente. ¿Ya has visto qué fácil? Venga, ¿cómo sería el siguiente? Aquí tenemos un intervalo armónico que está en vertical y es mucho más grande. Así que nada, vamos contando con paciencia. Re es la nota número 1, mi 2, fa 3, sol nota número 4, la 5, si 6, do 7 y re 8. Perfecto. Entonces aquí tenemos un intervalo de octava. Vale, siguiente, otro intervalo armónico mucho más pequeñito. Tenemos fa 1, sol 2, la 3. Fácil, un intervalo de tercera. Muy bien, aquí volvemos a tener un intervalo melódico ascendente. Intenta pensarlo tú, dale al pausa y ahora miras cómo lo hago yo. Bueno, pues sol 1, la 2, si 3, do 4. Tenemos un intervalo de cuarta. Muy bien, seguimos, piénsalo. Aquí tenemos un intervalo melódico descendente. Como ya sabes, las alteraciones, aquí tenemos un si bemol, no les vamos a hacer ni caso. Nos da igual si esta nota es si natural o si bemol porque va a ser la primera nota. Entonces vamos a contar 1, la 2, sol 3, fa 4.
Aquí volvemos a tener un intervalo de cuarta. La diferencia entre este y este es que este es ascendente y este es descendente. Y luego, más adelante, probablemente los diferenciaremos por sus apellidos, pero de momento se llaman igual, cuarta. ¿Vale? Aquí tenemos un intervalo armónico. Este es muy fácil, mi 1, fa 2. Pues ya está, tenemos un intervalo de segunda. Aquí tenemos un intervalo un poquito más grande, vamos a contar do sostenido, es la primera nota, nos da igual que sea sostenido, re 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7. Muy bien, pues tenemos un intervalo de séptima. Y por último tenemos un intervalo melódico descendente y vamos a contar el número de notas que hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues nada, tenemos un intervalo de sexta. Muy bien, como ves, esto es bastante fácil de hacer. Simplemente tienes que contar el número de notas que hay, incluyendo la primera e incluyendo la última. Y el número que te dé es el nombre del intervalo. Vale, en estos momentos tenemos que hacer un inciso muy importante. Te puede parecer esto una tontería, pero no lo es en absoluto. Es muy diferente decir la tercera en femenino que el tercero en masculino. Cuando hablamos de intervalos, siempre vamos a utilizar la nomenclatura en femenino, porque el uso del masculino tiene un significado totalmente distinto en música. Te voy a explicar la diferencia, aunque no entiendas el uso del masculino, porque no está dentro de este curso, pero para que sepas que en efecto hay una diferencia. Cuando hablamos de el tercero en masculino, nos estamos refiriendo al grado. En este caso, al grado número 3, que representa un acorde dentro de una tonalidad. En este caso, esto es la tonalidad de do mayor, aunque no hace falta que lo sepas, pero el grado número 3 es el acorde que se forma sobre la nota número 3 de la escala. Do, re, mi, esta es la nota número 3, pues sobre esta nota, de manera natural, se forma un acorde al que llamamos grado número 3. El tercer grado, en masculino. Ahora bien, si nos metemos dentro de este acorde y consideramos la nota mi, la primera nota, y luego pensamos en esta nota de aquí, la nota sol, entonces la nota sol es la tercera. Representa el intervalo de tercera con respecto a mi. La tercera, en femenino, es el intervalo que hay entre la nota fundamental y su siguiente nota. Y el tercero es el grado con respecto a la escala o a la tonalidad. Por ejemplo, si pensamos en este acorde, este es el acorde número 5, es decir, el grado número 5 de la escala. En este caso la nota fundamental es sol. Y si pensamos en esta nota de aquí arriba, esta es la nota que tiene un intervalo de quinta con respecto al sol. Por tanto, re es la quinta. Esto de aquí, aunque no hace falta que lo sepas ahora, es el acorde de sol mayor y representa el quinto grado en la escala. Y esta de aquí es la quinta del acorde, el intervalo de quinta con respecto a su fundamental. Bien, ahora olvídate de todo lo que te he dicho sobre tonalidad, acorde, fundamental y todo eso. Eso no forma parte de este curso, pero entiende esto que es muy importante. Cuando utilizamos esto en masculino, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etc., nos referimos a los grados y es una cosa totalmente distinta que hacer su uso en femenino. Ahí sí que nos estamos refiriendo a los intervalos. Este curso es de intervalos, por eso vamos a hablar en femenino.